pero no tan antigua. ¿Bien? Con un periodo de prueba de 60 días, no era 14 días, 60 días, que estaba muy interesante, ¿no? Entonces, me dio tiempo suficiente para grabar bastantes experiencias. Nosotros lo usamos para proyectos reales. Power BI es muy popular. Hay muchas empresas que tienen licencia Power BI y trabajan con esto. Es muy fácil. ¿Bien? Yo puedo, por ejemplo, rápidamente hacer ingesta o con conectores o directamente desde mi estación de trabajo. Y estoy usando Power BI en línea, vean. Esto está en línea, no es el desktop. Es en línea y puedo cargar mi dataset a Power BI en línea y rápidamente, vean, rápidamente generar, me muestra algunos insights, me dice, acá puedes cruzar este dato con este dato y tener un gráfico de barras, o acá puedes cruzar este dato con este otro dato y poder hacer esto. O sea, nos da rápidamente recomendaciones, ¿bien? Es más, como chat yo puedo escribir, quiero saber cuánto voy a vender por segmento de cliente. Acá está el gráfico, me dice. Así lo puedes ver las ventas por segmento de cliente. De pronto escribo otra cosa, quiero saber cuánto voy a vender por filial y me cambia el gráfico. Lo interesante es que nos ayuda a generar el gráfico, pero el gráfico lo puedo luego editar. Si no me agrada así, lo puedo modificar, ¿no? Puedo también preprocesar datos, ¿bien? Y procesar datos, pero me es oculto los algoritmos. O sea, no me indica cómo entrena los algoritmos, lo cual no me agrada mucho por de repente tener más la línea de ciencia de datos, pero para alguien de Business Intelligence es muy práctico. ¿Bien? Alguien de inteligencia de negocios, esta herramienta es muy práctica. Bien, repito, una de las mejores herramientas en el cuadrante de Gartner. Bien, Power BI. Pueden usar se conecta a orígenes de datos de diferentes tipos de datos. ¿Cuál usar? Power BI o Data Studio. Son diferentes. Si quieren darle más fuerza a Business Intelligence, Power BI. Si quieren darle más fuerza a minería de datos, Data Studio. Data Studio no tiene tanta inteligencia artificial detrás, más trabaja incluso datos masivos de datas externas incluso. Pero si quieren trabajar más insight, vean, más proyecciones y hace forecasting también Power BI, si quieren hacer más business intelligence, usen Power BI o IBM Cognos Analytics, que desde mi punto de vista es mucho mejor, un poquito más caro que este. También tiene su periodo de prueba gratuito, pero mucho mejor a la fecha, ¿no? A la fecha, que eso puede cambiar. ¿Bien? Allí está, vean, puedo elegir una variedad de tipos de plantillas para hacer informes, ¿no? Muy interesantes, y esto también sigue agregando. Pero lo más bonito es que ya nos muestra los insights, o sea, nos dice, con tus datos puedes ver esto, con tus datos puedes ver lo otro. Es como si fuesen vistas previas de lo que podemos ver. Power BI comparte algunas propiedades de la interfaz de usuario con Microsoft, sí, porque es de la suite de Microsoft, ¿no? Mientras que Google Data Studio se parece mucho a la interfaz de Azure y Analytics, porque Data Studio es de Google, ¿no es cierto? Añasco, nos dice Cárdenas Añasco, muy bueno Power BI para inteligencia empresarial en autoservicios de la empresa. Así es, cuando el gerente quiere él mismo hacer sus dashboards y reportes y él mismo explorar la información, Power BI es una buena herramienta, ¿no? En el SAM y en muchos centros de altos estudios empresariales capacita mucho en esto. Y cuando, por ejemplo, daba charlas para la gente de negocios, me pedían que explique mucho y trabaje mucho con Power BI, ¿eh? Con Power BI. Y texto en la nube, como gusten, porque Power BI está en línea y trabaja con los recursos de la nube de Azure. ¿Bien? Por eso es que nos pone un periodo de prueba también un poco limitado, ¿no? Entonces, es interesante, más orientado como una herramienta para gente de negocios, ¿bien? Que ustedes también pueden aprovechar para pasarle su data preprocesada, su data procesada ya, su data con resultados de un entrenamiento con modelo Machine Learning y mostrarlo. Y entonces le dicen, mira, este es el escenario de cómo va a ser, cómo puede ser la empresa en el periodo próximo. Y el gerente entonces empieza a ver diferentes escenarios de cómo podría ser la empresa en el periodo próximo y puede mover incluso algunos elementos y ver en qué podría cambiar si toma alguna acción o decisión de una u otra manera. ¿Eh? Vean acá cómo estoy insertando un panel, ¿no? Un elemento dentro, y puedo también, al igual que en Data Studio, cambiar las métricas, agregarle filtros, cambiar las métricas, cambiar las dimensiones, ¿bien? Para generar este reporte.
Al igual que en Data Studio, también puedo seleccionar y cambiarle luego la apariencia. Vean, ahí estoy agregando un gráfico del mapa. Puedo agregar una variedad de gráficos. Tiene más variedad de gráficos que Data Studio. ¿Eh? Es mucho más visual también y muy fácil. Los muchachos en pregrado les agrada mucho esta herramienta porque es muy sencilla de utilizar. Bien, es muy sencilla de utilizar e incluso tiene su chatbot con inteligencia artificial donde, como les decía al inicio, le pongo algunas frases y me genera vistas. ¿Esto es lo que quieres representar? Les dice Power BI. Lo cual es muy interesante. Vean, tablas, gráfico de barra, gráficos de mapas, títulos, rótulos, puedo poner allí una serie de características y reportes, y como estoy trabajando con Power BI en línea, ya generé el informe en línea, una página que se puede actualizar y que puede estar en línea, ¿no? Se actualiza en línea. Similar que en Data Studio. Bien, le pongo el nombre al informe, lo puedo publicar de diferentes maneras, hacerlo privado también solo para los tomadores de decisiones, en fin. Es muy interesante esta herramienta Power BI, pero si me preguntan entre Power BI e IBM Cognos Analytics, ahora 2021, junio, me quedo con la herramienta que van a ver dentro de un momento. Esta herramienta se llama IBM Cognos Analytics y es una evolución de lo que en algún momento IBM lanzó allá por el año 2016, 2014, 15, 16, que se llamaba IBM Analytics, nada más. ¿Bien? Tenía un proyecto llamado IBM Cognos y por otro lado tenía el servicio IBM Analytics, que fue bueno y fue uno de los primeros también en el cuadrante de Gartner, pero hace muchos años. Llegó Microsoft con Azure y Power BI y destronó a IBM, lo retiró, casi lo borró de los cuadrantes de Gartner, porque IBM decidió bajar estos servicios para seguir evolucionando y fusionarlo con Cognos. Y lanza el 2019, a finales, a inicio del 2020, IBM Cognos Analytics también para Latinoamérica. Del 2020 acá, ha sido destronado Power BI en poco tiempo. ¿Por qué? Hay mucha inteligencia artificial detrás de este generador de dashboard de IBM y obviamente tiene su librería y sus modelos Machine Learning actuales en la nube de IBM. Está soportado por la nube de IBM. Vamos a ver este ejemplo. Dos experimentos. Uno de unos cuantos minutos que voy a ir adelantando con más detalle y que lo he compartido en la semana 4 para que ustedes lo puedan ver paso a paso y pueden usarlo también, es gratuito, en etapa de prueba, una vez más en etapa de prueba con unos cuantos días también. Y otra experiencia muy cortita, en la que yo demostré en una conferencia y lo comparto ahí con ustedes, en unos cuantos minutos o segundos genero un reporte rápido gracias a la inteligencia artificial. Primero veamos este paso a paso y lo voy a ir adelantando. IBM Cognos Analytics. Si tengo mi cuenta de IBM gratuita, puedo colocar en Google IBM Cognos Analytics y también trabajar, no de esto, porque se puede trabajar para desktop y hasta para móviles, pero voy a trabajarlo en la nube de IBM, una vez más. Bien, voy a iniciar mi prueba en la nube, IBM Cognos Analytics, ojo. Bien, vamos a ir avanzando esta parte, ahí me registro y me voy a la etapa de prueba. En esta etapa de prueba me logué con un correo Gmail de una empresa de prueba, ¿bien? Y puedo desde acá desplegar o lanzar, como se llama cuando hablamos de servicios en la nube, IBM Cognos Analytics en la versión de prueba en mi nube de IBM, en la capa gratuita. Bien, la versión de prueba me va a dejar trabajar creo 40 días nada más, 30 días nada más. Bien, mucho menos que Power BI. Pero es muy interesante. De arranque, desde que estamos al inicio, en la parte derecha nos da un panel de ayuda, pero luego vamos a poder también usar conectores para hacerle ingesta de datos o subirle dataset manualmente, como deseen, igual que en Power BI, igual que en Tableau. Tengo ahí mi sesión, puedo configurarlo para móviles, ¿bien? Puedo trabajar para que se pueda ver estos reportes en móviles automáticamente y es muy sencillo hacer eso. Puedo trabajar módulos de datos, puedo hacer preprocesamiento y procesamiento de datos. También se puede eso en Business Intelligence, en Power BI, pero es mucho más cerrado Power BI en ese sentido.
Acá, por ejemplo, y puedo usar una plantilla de una estructura de dashboard con los recuadros ya predefinidos. Bien. Voy a explorar algunos orígenes de datos que pueda tener y luego preprocesarlo incluso. Bien. Acá puedo seleccionar diferentes orígenes de datos. Bien. Puede que yo tenga datos o puede que necesite usar conectores externos o puede que yo suba datos. Bien. Pero lo más interesante es que hay una galería de dataset que ayudan a trabajar nuestros datos, por ejemplo, calendarios, algunos tipos de datos en particular, etcétera. ¿Bien? Ejemplos, son datasets que no son solo de ejemplos, sino que me ayudan a sacar más insight de mis datos. Bien. Allí estoy subiendo un dataset local. Bien, lo puedo hacer. Los que daban positivos de Data Abierta de Perú, que lo bajé de la página web de Datos Abiertos de Perú. Bien. Y cargué a la nube de IBM, ¿no? Esto, según la cantidad de datos, demora un poquito. También puedo conectarme, vean, a diferentes orígenes de datos, ahora con la Postgres, a SQL Server, a MongoDB, etcétera, a Amazon, a Cloudera Impala, aquí, etcétera. Diferentes orígenes de datos. Obviamente, cada origen de datos requiere sus credenciales, ¿no? Y su tipo de conector, ¿bien? Su JDBC, su ODBC, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera yo me puedo conectar a un origen de datos y sea la manera en cómo traiga los datos, una vez que los tengo, voy a poder hacer un preprocesamiento y procesamiento de datos. ¿Bien? Me voy entonces a los datos y voy a abrir un dataset. Bien, ahí está, o un origen de datos que puede tener varias tablas, tabla producto, tabla ventas, etcétera. Bien, y esta tabla tiene sus campos, vean cómo automáticamente detecta qué tipo de dato es. Hay veces lo detecta mal, así que pueden en los 3 puntos al lado derecho configurar este origen de datos. Y al colocar las tablas y también muestra gráficamente sus joins, sus relaciones, ¿no? Sus asociaciones que tiene con otras tablas. Bien, sus relaciones que tiene con otras tablas, y ustedes pueden hacer que esta relación modificarlo, ¿no? Que se trabaje con una clave primaria y foránea determinada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual me va a ayudar a trabajar los joins como ya ustedes conocen. Bien, entonces vean cómo acá puedo configurar estas relaciones entre tablas. Luego puedo también hacer el preprocesamiento, vean, lo mismo que ustedes ven en IBM Refinery o refinador de datos. Puedo desde acá trabajar un pequeño refinado de datos. Obviamente lo ideal es trabajarlo en Refinery o en código, pero si es que el tiempo me gana, lo puedo trabajar desde acá. Bien. Identificando los tipos de datos, puedo crear campos calculados. Bien. Puedo, ahí están los campos calculados, filtrar, puedo especificar algún tipo de dependencia, ocultar datos, cambiar el nombre, etcétera, etcétera, ¿no? En la parte derecha me sale una serie de propiedades que yo puedo hacer y yo podría mi dataset enlazarlo con otro dataset, por ejemplo el dataset de calendario con COVID, para poder hacer un análisis en fechas, en celebraciones, el Día de la Madre, el Día del Padre como hoy. ¿Ha subido o ha bajado el índice de contagio en COVID? Ese tipo de análisis puedo hacer, pero gracias a que tengo datos de dataset de calendarios, ¿no? Entonces puedo sacar conclusiones de que sí, en fechas de celebración aumenta o no aumenta realmente el nivel de contagio. Bien, entonces acá estaba cruzando ese dataset con mi otro dataset de calendario, días, años, y especificaba para poder sacar estos insights. Bueno, esto es preprocesamiento, eso es preprocesamiento de datos, pero ahora vamos a crear los informes. Lo previo también se puede hacer en Power BI, pero ahora vamos a crear los informes. En Power BI se pueden hacer, pero ahora vamos a crear los informes en este IBM Cognos Analytics. Y una de las maneras, al igual que en Power BI, es a través de un chat. Pero este chat es mucho más interesante porque yo le puedo escribir y puedo hasta conversar con este chatbot que tiene detrás a Watson Assistant y hacerle una serie de preguntas y rápidamente me responde y hasta me responde con pequeños gráficos. Me dice, mira, si quieres ver la cantidad de pacientes de una región, lo puedes ver en gráfico de barras, en tablas o mapas.
Si quieres ver la cantidad de contagiados por departamento, te recomiendo, vean, esta es la cantidad por departamento. Obviamente tengo que usar el nombre del campo, de la columna, de preferencia usar inglés porque está mejor, ambas herramientas, Power BI y esta, están mejor perfiladas para el inglés. Hago consultas y vean cómo me arroja rápidamente un gráfico de mapas, y puedo también cambiar a un gráfico bidimensional para identificar esta cantidad de pacientes contagiados por departamento. Elijo el que me gusta o los gráficos que me gustan y le pido que IBM Cognos Analytics se preocupe en hacer rápidamente el dashboard. Bien. No me preocupo yo, automáticamente lo hizo. Espero unos segundos, ya me representó el panel, ahí está. Y tengo no solo los gráficos, sino en la parte superior derecha la posibilidad de encontrar proyecciones, lo que se conoce como forecasting. Bien. Y aparte la posibilidad también de agregarle más gráficos o modificarlo. Y cuando voy seleccionando el gráfico, como en todos los visualizadores, me va a indicar las cifras de cada elemento que estoy seleccionando. Y están interrelacionados estos paneles. O sea, selecciono una región en un lugar y se ve en todos los gráficos. Por ejemplo, ahí selecciono Lima y automáticamente se cambian los gráficos en relación a Lima. En la parte superior derecha, esa flechita dice, ¿quieres usar inteligencia artificial para hacer predicciones? Lo pueden activar o desactivar. ¿Bien? Sí, quiero hacer una predicción al nivel del 95%. Quiero usar Machine Learning detrás. Si hay pocos datos, le sale este mensaje de error. Te dice, no, no hay datos suficientes para entrenar a ese nivel de precisión que me pides. Pero si sí tuvieran datos, lo pueden hacer o pueden bajarle el nivel de precisión. ¿Bien? Dentro de un momento van a ver que sí logro hacer un forecasting con una cantidad de datos determinada. ¿Bien? Por departamento puedo tener una serie de sugerencias de IBM Cognos Analytics muy rápidas. Es que conversa con nosotros para crear este dashboard. ¿Bien? Vean en la parte superior. Allí tengo el origen de datos, la exploración de estos datos de procesamiento y el proyecto. Y puedo crear otro origen de datos. Puedo hacer otras consultas. Vean, acá voy a hacerle otras preguntas. Voy a decirle, en relación a cantidad de positivos que hay, ¿qué me podría sugerir? Le digo, solo le pongo cantidad de positivos y me sugiere una serie de cositas, ¿no? Vean al lado derecho, estos son insights. Me dice, ojo, tú no te has dado cuenta, pero ¿sabías que el valor de la cantidad de positivos es inusualmente alto en la fecha tal, el 25 del 8 del 2020? Vean cómo me dice, me da insight, me da respuestas. Me dice, ¿sabías que la suma de cantidad de positivos de todos los valores, en las fechas y métodos es este? Para cantidad de positivos del 25 del 8 del 2020 es la categoría más importante de la fecha de resultados en un valor total porque ha incrementado en un 11%. Por ahí les dice, por ahí nos saca también varios indicadores en relación al género. En otras palabras, conversa conmigo IBM Cognos. Yo simplemente le paso el dataset y empiezo a hacerle algunas preguntas y me empieza a responder. Estos son insights. Muy interesante porque hace gala IBM Cognos de toda la inteligencia artificial y computación cognitiva que hay detrás en IBM Cloud. ¿Bien? Esto es muy interesante. Nos saca y hasta puede responder a sus indicadores de negocio directamente, sus indicadores de éxito acá. ¿Bien? Y pueden también pasar a la a la etiqueta de campos y arrastrar más campos para verlos en el gráfico, no solamente con lo que les está diciendo, sino pueden hacerlo como gráfico. Bien, en este caso tengo la posibilidad de guardarlo como conocimiento. Vean, quiero que me genere más conocimiento. Esto es computación cognitiva, ¿ya? Y también puedo generar un forecasting. Bien. Me saca estadísticas simétricas de lo que ha hecho detrás sus algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, y puedo decirle, quiero que hagas predicción. Ahora sí, al 95% sí, con esta cantidad de datos sí podría tener predicción. Dentro de un momento van a ver cómo lo hace. Y en líneas punteadas me muestra qué va a pasar en un futuro próximo. Estas consultas también están relacionadas con otro gráfico, así que puedo en la parte superior en relacionado elegir otro tipo de gráfico, otros tipos de gráficos y agregarlos. No solo de líneas, sino de mapas, ¿no? Porque yo quiero conocer cuál es la provincia con más contagiados en COVID en una fecha determinada y por qué. Puedo también en la parte izquierda activar una columna, traer una columna de mi dataset
y arrastrar y soltarlos sobre la métrica o la dimensión. Y hago que el gráfico, por ejemplo, de mapas se sombree en colores diferentes. Y me muestra estadísticas de cuántos resultados por edad, agrupados por edad y por provincia tengo allí de pacientes de enfermos del COVID en el Perú. Esto era agosto del 2020. Vean cómo estaba analizando, obviamente lo hacía con data histórica que descargué de OpenData. Pero también puedo hacer árbol de decisiones. ¿Bien? Datos relacionados. Le voy a hacer una pregunta. ¿Bien? Quiero que me indiques por métodos, cuántos, por métodos de pruebas que han hecho, pruebas rápidas o no, cuáles son las relaciones. El método puede influir en un departamento o en una provincia. Vean, si obviamente le agrego otra variable, las ramas del árbol se van a ir agregando y me van a ir indicando si tiene correlación o no con el grosor de la rama. En este caso solamente hay una correlación del 30%, ¿no? Con cada uno de estos elementos. O sea, no hay una correlación del tipo de prueba que se hace con la cantidad de pacientes enfermos que puedan haber identificado, ¿no? Al menos en este dataset, ¿no? Bien, así que puedo interactuar con muchos tipos de gráficos, cambiar el tipo de gráfico y representar, vean, el gráfico de árbol, el diagrama de árbol así. También puedo hacerlo diagrama de árbol multidimensional. Este es el árbol con múltiples ramas multidimensional. Pero lo interesante es que en cada rama me coloca las reglas y me explica las reglas con porcentajes. Es un árbol un diagrama de árbol explicado, llamémoslo así, para poder tomar decisiones. Y las reglas de las condiciones del árbol también están ahí. Adicionalmente puedo usar usar gráficos que no necesariamente sean árbol de decisiones, pero sí gráficos con inteligencia artificial, un poco más finos. Por ejemplo, un gráfico de redes para encontrar la correlación, o los KPIs, los indicadores, ¿no? Un gráfico de puntos, un gráfico, entre los gráficos de análisis avanzado, vean lo que nos pone IBM Cognos Analytics. Espiral, subburbujas, árbol de decisiones o multidimensional, subburbujas, etc., ¿no? Es una variedad de gráficos muy robusta, me refiero a que es muy útil para el análisis, ¿no? Puedo tener un gráfico bidimensional donde puedo cruzar el eje X y Y y generar filtros, al igual que como si estuviera trabajando en Data Studio. ¿Vean? O un gráfico de cuadros, o un gráfico así, de esferas o de círculos. ¿Bien? Es muy, muy práctico este entorno y lo interesante es que, repito, tiene inteligencia artificial detrás. Pero si tiene inteligencia artificial, profesor, ¿por qué tengo que estar haciendo los diagramas? ¿Por qué tengo que estar haciendo el gráfico? Perdón, ¿por qué tengo que estar insertando los gráficos, calibrando con variables? La inteligencia artificial podría detectar qué cruce de columnas puede darme insights, o sea, resultados interesantes, y eso graficarlo acorde al tipo de datos, si son datos de ubicación, un mapa, o si son tablas, o si son gráficos de barras, o gráficos de áreas. Pues sí lo hace. Este video yo lo hacía para explicar manualmente cómo podemos generar los gráficos y cómo podemos hacer proyecciones e insight. Pero vean este otro video. A mí me dijeron, vas a dar la charla, pero tu charla es en un foro donde hay varios especialistas, así que tienes solo 15 minutos para explicar todo lo que es herramientas de inteligencia de negocio para el empresario. Dije, vaya, 15 minutos para explicar algo a alguien que no conoce realmente la arquitectura detrás. Entonces vamos a trabajar IBM Cognos Analytics con su inteligencia artificial. Y así lo hice y grabé un video, un video cortito, vamos a mostrarlo de unos cuantos minutos, donde explico, vean, toda esta carga de datos que ya ustedes han visto que puedo hacer preprocesamiento de datos y hasta puedo encontrar mucho más gráficos conversando con el chatbot. Bien, me va a dar una serie de ideas de gráficos que rápidamente me puede generar lo que ya han visto ustedes, pero también me va a poder generar proyecciones o insights. Ahí está el árbol, correcto. Pero vean a partir de acá. De frente,
tengo mi dataset con ya data procesada o data proyectada. Lo arrastro no ahí, tampoco ahí. De frente, quiero que haga todo Power BI. Todo. Tu inteligencia artificial de Power BI, hazlo todo. Tú haz los gráficos, tú haz los insights. Vean, lo coloqué, esperé y saqué hasta proyecciones. Los 3 meses siguientes, ¿cuáles van a ser las proyecciones del total de compras? Así de simple. Arrastro mi dataset, lo coloco y me cruzo de brazos. IBM Cognos Analytics. Puedo cambiar el estilo si quiero, configurarlo, pero ya no necesito hacer nada más. Ya ha cruzado la inteligencia artificial, aparte de haber hecho proyecciones para hacer estos insights que están viendo, esos forecasting, a esto se le denomina forecasting, estos son datos que no son pasados, sino futuros, por eso están con líneas punteadas. Este forecasting o esta proyección lo ha hecho la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial también me ha ayudado a mostrar los mejores gráficos según mis tipos de datos. Aún así, yo si quiero agregarle más, lo puedo hacer. Y ahí tengo en la parte derecha un sistema de visualizadores que yo puedo, de visualización que yo puedo trabajar. Vean, ¿cuánto me demoré en hacer un reporte? Menos de 2 minutos, desde acá, desde ahí. Unos cuantos minutos, ¿correcto? Yo diría segundos, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial ahí procesó y lo lanzó. Y ahí lo tiene. Bien. Entonces, esto es IBM Cognos Analytics, tiene